Las energías renovables se han convertido en un verdadero boom en América Latina, tanto que el año pasado crecieron un 17%, cuando se espera algo similar para el presente año. ¿Energías renovables, la clave del futuro de América Latina? Bienvenidos a Claves, y esta es una coproducción de la televisión alemana Deutsche Welle y el Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, SPR. Mi nombre es Gonzalo Ernesto Cáceres y en la moderación me alegra mucho tener conmigo a Lilia Silvia Hernández del SPR. Pues bienvenido una vez más, gracias por estar aquí y de nuevo bienvenido a tu casa, gracias. Aquí en México. Y bueno, ¿qué te parece si presentamos de una vez a nuestros invitados para este tema tan interesante que son las energías renovables? Nos acompaña aquí en el estudio el maestro en ciencias José Alberto Valdés Palacios, es presidente de la Asociación Nacional de Energía Solar, presidente del Comité Nacional de Normalización de Energía Solar NESO 13, actualmente es miembro del Consejo Consultivo para el Fomento de las Energías Renovables que preside la Secretaría de Energía y docente de la Academia Alemana de Energías Renovables RENAC. Es instructor de instructores de la Red Iberoamericana de Energía Solar. Bienvenido y muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. También nos acompaña el ingeniero Ernesto Feilbogen. Él es actualmente el coordinador de programas de energía en México de la Agencia de Cooperación Alemana al Desarrollo. Es máster en Administración de Empresas por la Universidad del Centro de Estudios Macroeconómicos de Argentina y máster en Proyectos por la Universidad Nacional Autónoma de México e ingeniero químico por la Universidad Nacional de Tucumán en Argentina. Ha sido director gerente de tecnología y experto en los sectores agroindustrial y otros. Es docente en el programa virtual de capacitación continua de tecnología para la organización pública TOP. Gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, Héctor Miguel Aviña Jiménez es ingeniero mecánico y maestro en ingeniería por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es técnico académico titular A del Instituto de Ingeniería de la UNAM. A partir del 2012 se incorpora como profesor de asignatura a la Facultad de Ingeniería y al posgrado de Ingeniería. Ha dirigido tesis de licenciatura que abordan el aprovechamiento de las energías alternas. Ha participado en la divulgación y difusión de los trabajos del Instituto de Ingeniería en el área de desalación y energías alternas. También gracias por estar aquí. Muchas gracias. Y por último, también nos acompaña aquí en el estudio el licenciado Jorge Villarreal Padilla. Él es analista en política climática y energética, especialista en gestión energética y medioambiental de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales en México. Actualmente es consultor independiente, colabora en el desarrollo de la Iniciativa Climática Regional para América Latina, entre otras consultorías nacionales e internacionales en el área de cambio climático y energía. Gracias a todos ustedes por estar aquí el día de hoy. Gonzalo. Gracias también de mi parte. ¿Qué ha cambiado? Nos hemos vuelto más buenos los latinoamericanos. Ahí, ya que el ascenso de las energías renovables tiene un boom espectacular, ¿qué sucede? ¿Por qué nos encontramos en un momento de tanto optimismo para los que queremos en un mundo libre de energías contaminantes? Evidentemente, el desarrollo que han tenido estas tecnologías han permitido el acceso a cada vez más gente, a mercados más populares inclusive, y esta carrera pues evidentemente ha sido fomentada y alimentada por los desarrollos que se han hecho en los países europeos, ¿verdad?, que han generado pues esta carrera económica y tecnológica, y eso pues a los países latinoamericanos pues nos ha beneficiado porque tenemos acceso a tecnologías más económicas. Ahora, no solamente más económicas, sino limpias, que eso también pareciera que es una conciencia distinta en la cual hacía hincapié justamente Gonzalo. ¿Es verdad o solo es algo que está en boga y va a desaparecer? Hay que tomar en cuenta que también el contexto internacional es que los hidrocarburos pues no están dejando mucho, ¿no? Sin embargo, ahí están. ¿Qué sería realmente algo que podríamos ver en los próximos años real en el mundo? Por favor. Bueno, tratando de unir ambos conceptos, es cierto, las energías renovables, que hace un tiempo eran solamente un tema de discusión en ambientes académicos o en un ambiente de gente idealista, hoy en día está muy divulgada y en el paisaje de grandes ciudades en Latinoamérica, como se puede ver en San Pablo o en la Ciudad de México, ya no es extraño encontrarse con sistemas fotovoltaicos o calentadores solares en las terrazas, azoteas de los edificios. La buena noticia es que además de contribuir a lo que usted menciona, al desarrollo sustentable, la sustentabilidad en sus dimensiones ambiental, económica, social, es un negocio. Eso es una buena noticia. Gracias a la trayectoria que se ha vivido en otros países, Alemania tiene una gran experiencia en este tema, no es el único. Los precios han bajado, las tecnologías han mejorado y hoy en día es una realidad. Ya podemos ir a una tienda de electrodomésticos y elegir entre un calentador
estacionario de paso que consume un combustible o un sistema de calentador solar. Eso es una realidad en el día con día y el vendedor está capacitado para explicarnos. Claro que tiene un impacto ambiental sin duda, aunque hay países que manejan las renovables no convencionales de las renovables comunes diferenciadas. México diferencia las energías limpias de las energías renovables porque considera ampliar el espectro a toda aquella fuente o proceso para generación de energía que no provoque una contaminación más allá de ciertos niveles. Nuestro trabajo desde la Cooperación Alemana al Desarrollo tiene que ver con las energías renovables y la eficiencia energética que van muy de la mano y es el concepto de sustentabilidad. Una parte es la generación, cómo genero de una manera sustentable y apoyamos la generación a partir de fuentes renovables, pero tan importante es cómo consumo esa energía generada. Si no cuido el consumo, igual por más que me dedique a una buena generación, estoy tirando la energía. Tienen que ir de la mano y es el concepto de sustentabilidad energética. En México, en este momento, las energías, varias tecnologías, por ejemplo, como la eólica, son competitivas incluso frente a ciclo combinado con gas. Esto es importante resaltarlo porque, como mencionaba el ingeniero, en el nuevo escenario de la reforma energética, que es un mercado abierto, las energías renovables tienen la capacidad económica de poder competir. Anteriormente, en lo que las energías renovables, la curva, digamos, de costo de aprendizaje del desarrollo de la propia tecnología se desarrollaba y se consolidaba, las energías renovables estaban por encima en materia de costos de otras tecnologías en hidrocarburos y ahora la reforma energética abre este mercado. En México, de manera particular, el desarrollo de las energías renovables no ha sido como se ha esperado, por distintas causas, entre ellas por el desinterés de la Comisión Federal de Energía de ampliar la capacidad y por la inexistencia de un mercado descentralizado. Ahora, con la reforma energética, este escenario cambia de forma drástica y el potencial de 57 gigawatts, considerando que la capacidad instalada eléctrica en el país es de 65, el potencial de los 57 gigawatts de energía renovable ahora tiene un escenario mucho más adecuado para su desarrollo. Realmente se está viviendo un momento sorprendente. ¿Ya nos hemos sorprendido con todo o todavía nos espera más de alguna sorpresa? Para mí, lo más esencial es el cambio de mentalidad. Ese cambio de mentalidad que se ha tenido en los jóvenes universitarios, se ven esas ganas de hacer trabajos en energías renovables y también el cambio de mentalidad de cuidar más al planeta. Y la manera de sorprendernos es diversificando. Antes se hablaba de energía solar, de energía eólica, que son tecnologías maduras, pero ahorita en México se le está dando énfasis a otras energías alternas como la geotérmica, que se había olvidado, las energías del océano, biomasa, se está diversificando en otras energías alternas. Entonces, el sorprendernos pues no tiene que ser algo que esperemos, más bien tenemos nosotros que hacer que se sorprendan los demás. Hablamos de energías renovables en el mundo y también nos referimos a América Latina como una zona que es una fuente de energía muy importante. Entonces, ¿cuánta energía limpia produce o puede producir nuestra región? Les invitamos a ver una infografía que hemos preparado para ampliar la conversación. Las energías renovables en Latinoamérica. Latinoamérica es rica en recursos energéticos, hidrocarburos, energía hidroeléctrica y biocombustibles. En esta región se genera el 7% del total de la electricidad mundial y casi el 65% de este proviene de fuentes renovables. Se espera que para el 2050 más del 20% de la electricidad sea generada por energías renovables no hidráulicas. Al 2014, en la región se reportó una inversión de $14,000 millones en energías renovables, el 94% proveniente de Brasil, Chile, Uruguay, México y Perú. ¿Cuánta energía limpia se produce en Latinoamérica? La generación total de energía limpia GWH entre el 2006 y 2013 fue: Brasil, 45.815. México, 13.469. Argentina, 1.911. Chile, 6.509. Uruguay,
745. ¿Hacia dónde nos lleva el viento? El viento es la fuente de energía renovable de mayor crecimiento en Latinoamérica. ¿Cuántos parques eólicos hay en América Latina? En Brasil, 228. En México, 39. En Argentina, 26. En Chile, 27. En Uruguay, 28. Bueno, pues la ampliación de la inversión y la diversificación de las energías renovables está llegando en un momento en el que el petróleo está bajando de precio. No habrá quienes prefieran, yo insisto sobre el tema, no habrá quienes prefieran quedarse con el petróleo. No frenará esta baja de los precios del petróleo el que surja más inversión en lo que son las energías renovables, más investigación, más diversificación. Ingeniero Feilbogen, por favor. Esa es una buena discusión que se está dando en los últimos meses, que tiene que ver con la baja del precio del petróleo y la oportunidad de quedarse con lo mismo. Otra corriente apunta a que eso permite transparentar precios de mercado y quitar los subsidios que en muchos de nuestros países de Latinoamérica se destinan aún hoy a la producción de energía a partir de combustibles fósiles y trasladar ese recurso hacia la promoción e incentivo de generación a partir de energías renovables. Como bien decía el colega, hoy la generación a partir de sistemas eólicos es totalmente competitiva, incluso con los ciclos más eficientes, ciclos combinados de gas natural, y el camino que le sigue ahora son los sistemas fotovoltaicos, hacerse más competitivos. Claro que las energías renovables no solo sirven para generar energía eléctrica, no hay que perder de vista que las podemos tener presentes en muchos otros usos, por ejemplo, industriales, reemplazando combustibles para servicios térmicos que estos sectores altamente necesitan y que también de esta manera se contribuye a reducción de generación de gases de efecto invernadero. Hay una legislación nueva de energía renovable con obligaciones y con lineamientos claros sobre cómo México debe cumplir estas metas. Hablaban ustedes dos de la parte social que también es importante. Por favor. La Ley General de Cambio Climático aprobada en 2012 establece, mandata la participación del 35% de energías limpias. Y ahora la reforma energética, en sus reformas al artículo 25 y el 17 transitorio, establece obligaciones en materia de energías limpias. La Ley de Industria Eléctrica no retoma las metas como tal, sino abre la puerta a distintos mecanismos como los certificados de energías limpias para el desarrollo de las energías limpias, perdón la redundancia. Sin embargo, en el primer semestre de este año, el Senado de la República tendrá que dictaminar sobre el dictamen aprobado en diciembre del 2014 por la Cámara de Diputados de la Ley de Transición Energética. La Ley de Transición Energética sí establece la meta del 35%, pero además establece la ruta de cómo alcanzar ese 35%, no solamente en metas intermedias, sino también los mecanismos financieros, fiscales, institucionales, de innovación, capacitación, etcétera. Establece el programa de energías de redes eléctricas inteligentes, abre la puerta para la reorientación de subsidios a las tarifas eléctricas para generación distribuida y ampliar su alcance, y además establece límites a las emisiones de las fuentes energéticas para determinar qué es exactamente energías limpias y excluir de la definición de energías limpias algunas fuentes derivadas de hidrocarburos, por ejemplo, como gas. Esos son los componentes de la Ley de Transición Energética que en el primer semestre de este año tendrá que dictaminar necesariamente el Senado de la República, y pues todos quienes esperamos un desarrollo importante de la energía renovable y energías limpias en el país, esperamos se apruebe. ¿Qué experiencia podrían sacar los países de América Latina, ingeniero, de la ley mexicana? ¿Es la panacea? ¿Es una ley perfecta? No. ¿Va todo por el mejor camino? No, ¿Qué desafíos todavía se es pendiente y qué podemos aprender los otros países de los mexicanos? Bueno, hay muchos países que también están metiéndose en reformas, no solamente México. México tiene cierta experiencia en diferentes tipos de tecnologías renovables. Por ejemplo, en la geotermia es el cuarto lugar a nivel mundial en capacidad geotérmica. Muchos países de Centroamérica y América del Sur vienen a México para poder trabajar más la geotermia en sus países. Pero no es que México sea un ejemplo a seguir.
México toma estas leyes de otros países, como bien lo dijo el ingeniero. Nosotros estamos en un mercado globalizado y estamos siguiendo la tendencia que hay a nivel mundial. Hace ratito platicábamos de China y Estados Unidos, pues son los líderes en el mercado mundial. Entonces, nosotros estamos siguiendo esa línea. Y ahora, en la cuestión social, el mercado de las energías limpias, ese debe de ser buscar el sí tener energías que produzcan electricidad de manera limpia, pero también de manera sustentable. El buscar el impacto ambiental, el buscar el no perjudicar la cuestión social en las entidades en donde se tienen esos recursos naturales en México y en América Latina. Pues en un mundo global como en el que vivimos todos y vamos sabiendo de otros países, la inversión es muy importante. La cantidad de dinero que se invierte en las energías renovables, en mayor investigación, en que se cuiden también los espacios sociales. En ese sentido, en Latinoamérica, ¿cuál es la inversión que se requiere? ¿Qué está ocurriendo con los países latinoamericanos? ¿Van en el sentido de invertir más o no? Sí, definitivamente. Mire, yo podría darle algún dato de los estudios que ha estado haciendo la Asociación Nacional de Energía Solar, en el sentido de que la Comisión Reguladora de Energía en México, la Comisión Reguladora de Energía ha autorizado un total de 1.200 megawatts aproximadamente para instalarse en fotovoltaico, sistemas fotovoltaicos. Si a esto nosotros le aunamos el mercado potencial de los usuarios domésticos de alto consumo, que son grandes atractivos para los sistemas fotovoltaicos, usuarios residenciales que por su alto consumo pasan a tarifas no subsidiadas. Entonces, que es muy caro. Exactamente. Entonces, estaríamos hablando de tan solo en esos conceptos, en los proyectos autorizados en plantas centralizadas, así como usuarios domésticos de alto consumo, del orden de no menos de $5,000 millones, por ejemplo, nada más en ese concepto, sin tocar todavía usuarios industriales, techos solares, autoservicios, todas. Estamos hablando de México. De México. Pero en Latinoamérica estaría sucediendo, van caminando en el mismo sentido de invertir mucho más para las energías renovables. Sí, ¿Y qué hay con la conciencia? Sin duda, cuando uno habla de inversión, tampoco hay que perder de vista que detrás de la inversión vienen puestos de trabajo. A mí me toca referirme a lo que también nos estaban refiriendo de qué pasaba con los ejemplos de algunos países que ya tienen una trayectoria en este tema. Alemania comienza en el año 2000 la llamada Energiewende, que es la transición energética alemana, que lamentablemente se conoce mucho solo por la intención de quitar de su matriz de generación lo que es núcleo eléctrica. Pero Alemania también, dentro de los objetivos de la transición energética, fija obviamente una participación importante de las energías renovables, la reducción de emisiones y la eficiencia energética. Estas cuatro líneas van de la mano y son modelos que no es que se buscan exportar, se buscan mostrar solo como insumo, a ser adaptados, copiados o simplemente tomados como referencia. Eso es una responsabilidad que nos toca a quienes trabajamos trayendo insumos en la cooperación desde Alemania, Estados Unidos, Gran Bretaña, Dinamarca, etcétera, para que estos modelos sean analizados. La economía, claro que se beneficia con la inversión necesaria. En el año 2003 en Alemania se hablaba de más de 360.000 puestos de trabajo asociados solo a las energías renovables. Creo que a cualquier país de Latinoamérica le interesaría imitar, aunque sea en la mitad, esa cifra, y eso ocurre en México también. Comentábamos recién qué pasa con el desarrollo de capacidades. Un simple sistema, bueno, no es tan simple, un sistema fotovoltaico, un calentador solar, un aerogenerador, requiere de mano de obra capacitada. México consta con un sistema privilegiado, que es el sistema de la Secretaría de Educación Pública, que maneja el conocer de los estándares de competencia que brindan la posibilidad de certificar las capacidades que personas que se dedican a la instalación, que es en este caso particular, han desarrollado a lo largo de su trabajo, y se certifica, como su nombre lo indica, con un reconocimiento de esas capacidades. México ya cuenta a través de un comité de estándares de competencia en eficiencia en renovables con 9 estándares generados,
privado, otros 3 más se hicieron en el sector agua, vinculados a eficiencia energética, y eso genera oportunidades laborales porque el personal dedicado a estas tareas siente que su tarea está reconocida a través de un certificado que obviamente está avalando lo que saben hacer. México, el país anfitrión de este programa hoy día, se ha propuesto metas bastante importantes. Y esto entusiasma naturalmente a los mexicanos, sobre todo a la población que desea vivir en un país libre de contaminación. Pues bien, ¿qué hace México? ¿Cuáles son las esperanzas de este país en materia de energías renovables? Les invitamos a ver una cápsula, un video preparado para analizar este detalle tan importante también para el resto de los países de América Latina. Bueno, América Latina tiene una posición envidiable con respecto a diferentes países y a diferentes regiones del mundo, ya que cuenta con vastos recursos hidráulicos, eólicos, solares e incluso geotérmicos. Hay diferentes ventajas para cada país. A mí me gustaría un poquito enfocarme en México por todo lo que estamos pasando en la reforma y que obviamente se extiende el comentario a toda América Latina. Entonces, en México actualmente la apuesta del gobierno y de la Comisión Federal de Electricidad fue crecer con base a fuentes de energía convencional. Es una energía que se genera con un gas importado de los Estados Unidos, principalmente. También importamos de Perú. Pero como país, el estar dependiendo de importaciones de hidrocarburos de otros países hace que México dependa de terceros y de precios que no controla para su propio crecimiento. Es importante que México busque formas diferentes de generar esa energía que requiere. ¿Cuáles son esas formas para generar sin combustible? Son justamente las energías limpias, las energías renovables. Yo soy muy positivo. Fíjate que América Latina tiene una posición geográfica envidiable y tiene además la voluntad de todos los gobiernos de la región en desarrollar proyectos de energía renovable. Bueno, además de estar en una situación privilegiada realmente, en una situación geográfica privilegiada, México se comprometió a que iba a reducir en un 25% sus emisiones de gases invernadero. ¿Qué tan lejos estamos de esa cifra o qué tan cerca? Ingeniero, por favor. Bueno, todo depende de la perspectiva. Nosotros estamos lejos, pero con estas iniciativas que ha tenido el gobierno federal, estamos paso a pasito acercándonos a esto. El que nos pongamos metas atractivas a nivel de América Latina y hasta a nivel mundial es un paso que se tenía que hacer. Nosotros estamos en un centro, el gobierno federal creó 3 centros hasta ahorita en energías alternas que se llaman Centros Mexicanos de Innovación en Energía. Hay un geotérmico, un solar y un eólico, los cuales dieron dinero a la investigación para poder reducir emisiones de efecto invernadero y con ello contribuir en la formación de recursos humanos, que también falta en México y en América Latina. Y con esto es un paso más para dar este resultado que se espera. Digamos entonces que falta, pero vamos caminando hacia allá. Vamos caminando adecuadamente. Si me permiten, sí. Perdón, me parece muy importante lo que comentan. Creo que se va avanzando, pero de forma muy moderada. La meta que adecuadamente señalas del 25% refiere a la reducción de gases de efecto invernadero al 2030 en el marco de las contribuciones nacionales de cada país para el nuevo acuerdo global dentro de la Conferencia Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Ese 25% comprometido en México realmente es un solamente 22% de CO2 equivalente. El 3% es de carbono negro. Hay que separar porque México es el único país que está juntando forzantes climáticos de vida corta y gases de efecto y CO2 equivalente. De ese 22%, México aún se encuentra muy lejos. Hay que recordar que para el 2020, de acuerdo a la Ley General de Cambio Climático, México tiene que reducir el 30% de sus emisiones en ese año, de acuerdo a una línea de base tendencial. ¿Qué significa esto? Significa que México tiene que reducir aproximadamente 288 millones de toneladas de CO2 equivalentes al 2020.
el Programa Especial de Cambio Climático del país para el 2013-2018 solamente engloba o propone acciones para reducir cerca de 85-90 millones de toneladas, es decir, solo un tercio. Falta un tercio para que cumpla México la meta del 2020. Alcanzar la meta del 2030 refiere primero alcanzar la de corto plazo, pero además generar condiciones más allá. El sector de energía eléctrica tiene un potencial, de acuerdo a cálculos de la propia Secretaría de Energía y cálculos de distintas instituciones expertas, de reducir entre eficiencia energética y el desarrollo de las energías renovables aproximadamente en un rango de entre 95 y 115 millones de toneladas de CO2 equivalente. Esto es una parte importante porque energía representa el 67.3% de las emisiones totales del país. La aprobación, por ejemplo, de la Ley de Transición Energética pondría al país realmente en una ruta para poder alcanzar las metas que adecuadamente señalas. Alcanzar los objetivos de energías limpias en los países, todos, es un desafío gigantesco. Mientras más desarrollado, mucho peor. Lo vemos en el caso, por ejemplo, de Alemania. Pero también hay experiencias internacionales interesantes de cómo avanzar, de cómo caminar, de cómo formar personal, de cómo transformar la matriz energética, etc. Y ahí, al parecer, un aspecto fundamental es la cooperación internacional. ¿Cómo ha cambiado la cooperación internacional como para llegar, por ejemplo, concretamente en este caso, que para México o otros grandes países de América Latina decisivos para toda la región, les parece mucho más importante la cooperación en este campo que recibir ayuda como se hacía en el pasado? Correcto, eso es una gran verdad. En el caso de la cooperación alemana al desarrollo, donde la GIZ trabaja por orden y cuenta de los ministerios que firman convenios de cooperación con ministerios equivalentes en México, el Ministerio de Cooperación alemán, el Ministerio de Medio Ambiente, México es visto junto con Brasil también por su nivel de desarrollo, Chile también como un socio global en el desarrollo, como un socio. Entonces no es un mero receptor de la colaboración, sino que trabajamos juntos, es un trabajo conjunto que se desarrolla. En este sentido, México tiene mucha experiencia, no es nuevo el campo de las renovables y menos de la eficiencia. Hace 15 años, cuando uno trabajaba en México y decía, ¿qué quiere ser cuando sea grande como agencia de eficiencia? Quiero ser como la CONAE, hoy es CONUE. O sea que México ya tenía una presencia y un rol importantísimo, pero todos esos procesos hay que reactivarlos y modernizarlos porque deben estar sujetos a revisión. El año pasado Alemania fue declarado por un estudio que hizo el American Council of Energy Efficiency Economy como el champion de la eficiencia energética, a pesar de que en el área industrial no estaba satisfecho Alemania con sus logros. Y todo el trabajo estaba vinculado a acuerdos voluntarios, al trabajo decisivo del sector privado que tiene que tomar su responsabilidad. Ustedes hacían preguntas si en los planes de gobierno se están contemplados llegar a las metas. No es solo el gobierno el responsable, aquí hay una responsabilidad compartida y nuestra idea es mostrar el importante rol que debe jugar el sector privado y tanto los consumidores, que somos todos nosotros, en colaborar para que estas metas se logren. Hoy en día en los países de Latinoamérica esto se maneja a través de acuerdos voluntarios. Hay que invitar al sector privado a que sea partícipe de este proceso. En la parte de la responsabilidad, la participación social es muy importante. Hay una amplia parte de la ciudadanía que exige participar en qué es lo que se tiene que hacer, cómo se podría hacer, dónde se van a instalar, por ejemplo, las plantas eólicas. En ese sentido, ¿vamos avanzando también hacia mayor participación de la ciudadanía? ¿Es necesario? ¿O cómo se hace en Europa, por ejemplo? ¿Sí hay participación? Sí hay participación. Yo le puedo platicar, por ejemplo, de lo que es nuestra asociación. La Asociación Nacional de Energía Solar, eso es una asociación mexicana, nacional, que recibe a miembros académicos, las mejores universidades, las más renombradas están dentro de nuestro asociados, son parte de nuestro consejo directivo, inclusive consejo ejecutivo, y bueno, mucho de la sociedad civil, empresarios y miembros independientes. Nosotros recogemos muchas inquietudes en todos los sentidos, de sectores, con inquietudes sociales, con inquietudes técnicas, y todo esto nosotros lo puenteamos, lo hacemos llegar a las diferentes autoridades y la verdad nosotros siempre hemos escuchado
mucha receptividad por parte de los medios oficiales. Podríamos platicarles de que han habido algunos problemas ahí a la hora de hacer instalaciones. Nosotros hacemos nuestros foros con nuestros industriales y después inclusive mecanismos de cooperación internacional como GIZ, con quien tenemos la fortuna de haber colaborado por mucho tiempo, convocan expertos internacionales, convocan al gobierno y ellos ayudan a formar foros de alto nivel para estudiar este tipo de problemas. Entonces, esto es una herramienta que nos ha dado muy buenos resultados y sí, es lo que me permite afirmar que realmente sí tenemos esa portabilidad de las inquietudes del gobierno, de la población y de los industriales con el gobierno. Pero, de todas maneras, asistimos a una serie de problemas en América Latina, que no pueden dejar de mencionarse. Por ejemplo, la crítica a las hidroeléctricas, que de alguna manera podrían considerarse también, desde luego, como energía limpia. Pero hay enormes sectores que se ven perjudicados por ella, la población aborigen, en primer lugar. Si bien es cierto, ya se han establecido cierto tipo de normas para que haya menos contaminación o para que se produzca menos perjuicio. Igual es un problema grave en algunas naciones. Tan grave como, por ejemplo, también cuando hay un lugar de un país que está dedicado al turismo y de pronto le instalan 200 ¿cómo se llama? Motores generadores de energía eólica. ¿Cómo combinar esta buena voluntad de la gente para ir hacia un mundo más limpio con esta necesidad de desarrollo? ¿Es posible encontrar un camino común? Por supuesto, hay un balance y creo que la política pública en materia energética tiene que dar las pautas. Me parecen muy relevantes los ejemplos que tú colocas. En México, la energía hidroeléctrica a gran escala se incorpora como energías limpias, aunque no es energía renovable de acuerdo a las definiciones de la Agencia Internacional de Energía y otras instancias. Sin embargo, ahora, al ser energías limpias, entra dentro del marco regulatorio de la Ley de Industria Eléctrica y de la posible Ley de Transición Energética, si se aprueba. La Ley de Industria Eléctrica establece 3 mecanismos para cualquier proyecto de energías limpias en cualquier escala. El primero es que si el proyecto se desarrolla dentro de una comunidad indígena, y hay toda una metodología para determinarlo, tiene necesariamente que establecer una consulta pública. ¿Y se hace? Ha habido 2 casos y en el transcurso de los meses de abril, mayo, se estará realizando en el proyecto más importante de energía eólica en el país, que es Juchitán. Además, establece que cada proyecto de energía renovable tenga una manifestación de impacto ambiental y una manifestación de impacto social que hace una caracterización de los posibles impactos en materia de impacto social negativo del desarrollo de cualquier proyecto, incluidas las hidroeléctricas. Y además incorpora a la Secretaría de Ordenamiento Agrario, Territorial y Urbano, de reciente creación en México, para que dictamine, para que establezca las condiciones de los contratos entre privados en el desarrollo de cualquier proyecto. Eso por un lado, pero por el otro, de manera muy breve, permítanme regresar al punto de cómo participa la sociedad y tiene que ver con este balance que comentábamos. En Alemania, y que me corrija por favor el ingeniero Phil Bogen, que es el experto en el país entre nosotros, cerca del 30% de la propiedad de la capacidad instalada de energías renovables pertenece a la ciudadanía, es decir, se desarrolla en los techos de las casas. La reforma energética a través de los mecanismos de generación distribuida permitirá que empresas como la Asociación Nacional de Energía Solar, con una inmensa e impresionante trayectoria, permitan aprovechar estas condiciones y desarrollar, escalar, incrementar la participación de energía solar distribuida, digamos, que cada una y uno de nosotros tengamos energía en nuestras casas. Eso para mí es el mejor ejemplo de democratizar la energía, de descentralizar la energía, de aquel esquema en México que existía monopólico de producción y generación de la CFE, de la Comisión Federal de Energía, del Estado,
a un esquema completamente descentralizado. Los estadounidenses le llaman Power to the People y a mí se me hace la mejor definición de cómo las energías renovables permiten este balance del que comentábamos. Ahora, es muy interesante lo que ustedes comentan porque en diferentes países las iniciativas y los recursos se van multiplicando y la gente toma conciencia. Pero hay algunos países latinoamericanos que no tienen los recursos para... bueno, que siguen importando petróleo, gasolinas, etcétera, no tienen los recursos para hacer el cambio. ¿De dónde tendrían que salir los recursos para estos países? ¿Cómo se les puede ayudar? ¿Y quién les podría ayudar? ¿De qué manera se ayuda a estos países? Si a mí me permiten hacer una observación, México fue foco de la atención internacional en la década de los 90 con los programas de solidaridad. Instalamos cientos, miles de equipos en el sector rural. Y ahí existía el problema de que pues llevas energía solar, que en ese entonces era muy cara, al lugar donde menos recursos económicos hay. Y la única forma de llevarlos es mediante subsidio o donación de equipos. Claro. Pero cuando terminan esos programas gubernamentales, terminan los proyectos, terminan las instalaciones y terminan muchas empresas que estaban viviendo de eso. Entonces, el gran aprendizaje que nosotros tenemos de esa experiencia es de que no podemos llevar la ayuda por medio de programas gubernamentales. Debemos de llevar normatividad, establecer reglas de mercado, establecer reglas, quizás algunos incentivos fiscales o de algún otro tipo, pero no pudiéramos hablar o no sería muy adecuado hablar de donaciones, esas cosas no. O de subsidios inclusive. Incluso. El país que tiene mayor capacidad energética en este momento es quizás, digamos, limpia, es quizás Paraguay. Sin embargo, no la puede utilizar. Le falta una red al país para aprovechar esta riqueza que dispone. Además, yo he vivido 40 años en Alemania, nunca ha habido un corte de luz en el país. En cambio, en Asunción me ocurrió la última vez que hubieron 4 en el día. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Que es necesario también crear toda una infraestructura para aprovechar estos recursos. Y ahí surge otra cosa que quería preguntarle a don Ernesto, y en el sentido de que la mentalidad antigua, pensada fundamentalmente en el petróleo, y en México es así, ¿no es un problema? ¿No sigue la gente todavía pensando, pero si el petróleo es tan barato? O en Venezuela, donde la población utiliza el petróleo como lo ha utilizado como una maravilla del cielo por la cual no hay que pagar nada. ¿Ha cambiado la mentalidad? ¿Está cambiando la mentalidad? Acá sí pagamos, ¿eh? Yo creo que sí, y programas como este ayudan a que eso ocurra, porque hoy en día la masificación que existen de estos temas permiten que la gente se entere de las reales posibilidades que existen. Es más fácil no cambiar, hay mucha resistencia al cambio y a quedarse con lo que yo conozco y es tradicional y es más cómodo en algún sentido. Pero uniendo esto, ¿cómo se logran esos cambios? Uno podría decir que la existencia del recurso es una condición necesaria, pero no es suficiente, a pesar de que en países europeos el recurso ni está tan fuerte como lo tenemos en Latinoamérica. Hace falta toda una estructura detrás y a la par del recurso que permita que éste sea aprovechado. Y es allí donde trabaja la cooperación técnica y la cooperación financiera. Tú preguntabas, ¿cómo llegan los recursos? Existen las bancas de desarrollo. La banca de desarrollo tiene esa misión, acercarse a los países y acercarles recursos a tasas preferenciales, y la cooperación técnica tiene el rol de asesorar técnicamente. Y aquí no solo es la cooperación alemana, México, Brasil mismo, Chile, Colombia ya juegan un rol importante en Latinoamérica, brindando sus experiencias. En el ámbito de la cooperación esto se llama cooperación triangular. La experiencia que llegó a un país luego se multiplica. México es líder en Centroamérica y ha sabido llevar sus experiencias en renovables y en eficiencia a sus países hermanos de la región, y hoy también la está exportando a países como Colombia, como Chile, como Brasil, y recibiendo a cambio las buenas experiencias de estos vecinos. Sería interesante saber, y esta es ya una de nuestras últimas preguntas, llegando al final casi del programa, si hay una coordinación entre los países latinoamericanos para llevar adelante una política común de cara a energías renovables, de cambiar el parque energético y de buscar un consenso de la ciudadanía y las autoridades para desarrollar estos proyectos que son vitales para el futuro de la humanidad.
Pues un punto importante es esa coordinación que se tiene. Cada una de las energías busca esa coordinación con diferentes países de Latinoamérica. Entonces, ahorita habló el ingeniero Ernesto de esos ejemplos que se tienen que seguir, ¿no? México tiene una historia de energías renovables, pero también otros países de Latinoamérica tienen historia en estas energías renovables. Y lo que se está buscando es conjuntar esfuerzos y coordinar proyectos integrales que tengan que ver con la sociedad, con la energía limpia, con la generación eléctrica y sobre todo con los usos directos, que la energía se ocupe en el lugar para no gastar en distribuirla, sino que estos apagones no se tendrían que tener si cada casa tuviera su propia generación eléctrica. Si cada casa ocupara de manera eficiente y sustentable los productos o los subproductos que ellos tienen y no transformar energía eléctrica en energía térmica. Tendríamos que ser más sustentables. Entonces esa coordinación se ha dado por muchos años, pero el cambio de conciencia es lo que está marcando ahorita en estos países de Latinoamérica, el que se puedan aprovechar de manera puntual en donde se tengan esos recursos naturales. El futuro de las energías renovables es sin duda muy promisorio en América Latina, pero todavía queda un largo camino por recorrer. Sin duda alguna es tarea de todos, de usted también, ayudar a que este camino sea más corto y que todos podamos vivir en un mundo mejor que el que tenemos hoy día. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros.